como no lo estoy configurando bien, me está generando muchas fallas. Entonces, pues mejor estoy quitando todo y mandando a lo más viejito, ¿no? Que yo tenía. Y le decía, no, o sea, lo ideal no es eso. Que un protocolo que es como para crear ramificaciones seguras en tu red estaba mal configurado, porque tal vez el PLC que tenías en la parte de abajo no está mandando la información a tu servidor porque estaba implementado de manera incorrecta en la media, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Risul. Y el día de hoy me encuentro vía remota desde la Ciudad de México con el ingeniero Jorge Iván Luna, especialista en redes industriales de Risul. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Hola Paco, pues antes que nada muchísimas gracias. Ya tenía muchas ganas de conocer a todo el equipo de podcast. Creo que es un honor para mí estar aquí con ustedes hablando de temas tan importantes que le ayudan muchísimo a nuestros clientes. Definitivamente. Y es que el día de hoy, ingeniero, la verdad, amigos de Integrando la Industria, nos vas a platicar de un tema muy interesante, la resolución de problemas en las redes industriales. ¿Qué tan preparada está tu infraestructura en la empresa para la resolución de estos problemas, ya sea de forma presencial o remota? ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Comenzamos. Risul presenta Integrando la Industria. Y definitivamente que este tema que nos vas a platicar el día de hoy me llama mucho la atención porque en sí aplica prácticamente a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo quisiéramos estar conectados a lo mejor con nuestros seres queridos o cómo quisiéramos estar interconectados con nuestros compañeros de trabajo para poder pensar en el mismo objetivo y encontrar el camino y la solución a donde vamos como empresa, a donde vamos como familia? Pero esto se puede lograr, sí, a través de las redes industriales, pero sobre todo con la tecnología de hoy en día, porque pues, antes ni pensar estar todos conectados, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando este tema de las redes industriales cada vez aquí en México? ¿Y cuál es el panorama actual de las redes industriales en nuestro país, ingeniero? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en realidad han ido avanzando las cosas. Digo, de hace 6 años que yo entré al día de hoy, se han implementado nuevas cosas. Ha habido muchos proyectos de conectividad. Sin embargo, venimos de otras tecnologías que también comunicaban y que muchos de los ingenieros que llevan añísimos en la parte de PLC, pues es difícil a veces desaprender un poco, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que hemos hecho en estos años es, de cierta forma, evangelizar el mensaje y aprovechar las nuevas tecnologías, porque muchas ya se están implementando, pero no se están aprovechando, que a final de cuentas es algo que nos afecta bastante, ¿no? Y es el punto justamente en el que si ya tienes un equipo con ciertas características, pues lo ideal es que le saques todo el jugo que puede tener a ese equipo, ¿no? Porque esto que tenemos ahorita no es lo mismo que teníamos hace 6 años que yo entré o hace 10, 15 años que surgió, y tampoco va a ser lo mismo a los años siguientes. Yo siempre les digo a los ingenieros de planta, oye, ¿cuántos equipos tenías hace 10 años más o menos en la red de Ethernet, por ejemplo? No, no, pues más o menos como 20, 30. ¿Y cuántos tienes ahora? No, pues como 100. ¿Y cuántos te imaginas que vas a tener en los próximos años, no? O sea, van a ser muchísimos, van agregándose sensores, más dispositivos, y tú tienes que tener esa infraestructura lista para que pueda llegar todos esos dispositivos y sumarse a la red que actualmente ya tienes, ¿no? Y pasó muy similar en nuestro día a día. Yo creo que los que son más o menos de nuestra edad se acuerdan cómo al principio una casa, o digo, una computadora por casa, ¿no? Y esta computadora te utilizaba la línea telefónica para salir hacia internet. Ya después salieron los modem que no utilizaban la línea telefónica, sino era independiente, navegar en internet o hablar por teléfono. Y después ya surgió la tecnología inalámbrica, ¿no? Que ahorita pues ya llegamos a nuestras casas y la pantalla, el celular, la tablet, la laptop, N cantidad de dispositivos, ¿no? Que se conectan desde una sola casa, ¿no? Y lo mismo está pasando hoy en día en la industria, justamente. Pero y dices algo muy importante. A ver, una cosa es estar actualizados en los equipos que vamos adquiriendo en las empresas, ¿no? Y que se están implementando, pero otra cosa es sacarle provecho. Y es ahí donde es el punto que se quiere destacar, ¿no, ingeniero? Para poderle sacar provecho a esa nueva tecnología
¿Cómo se le hace? ¿Cómo podemos aprovechar estos nuevos recursos que existen hoy en día para poder sacar el 100% de provecho? Pues mira, yo creo que uno es conocer más la tecnología. Bien, es bien conocido que si uno estudia, digo, como cuando te llega un nuevo equipo, ¿no? Que lo ideal es leer el Capacitarnos. manual, capacitarnos, exacto, ese es el punto al que quería llegar, ¿no? Capacitarte siempre va a ser una herramienta importantísima para poderle sacar todo el provecho, ¿no? Porque de repente ya tienes un dispositivo que lo estás utilizando bien, pero de repente te pones a revisar la ficha técnica y te das cuenta que tiene muchísimas más cosas de las que tú te imaginabas, ¿no? No solo el hacer las cosas bien quiere decir que ya lo estás utilizando al 100%, ¿no? Muchas veces tienen por ahí ciertas características que te ayudan y te facilitan mucho la vida, ¿no? Así es, definitivamente. Estaba pensando, y bueno, como estás diciendo, el punto principal de estas tecnologías es facilitarnos la vida, o sea, solucionar los problemas del día a día en nuestra empresa, en nuestra industria. Y es ese punto principal al que nos vas a platicar el día de hoy. ¿Cuál es la resolución de los problemas industriales? ¿Cómo llevar a cabo una resolución de problemas industriales, ingeniero? ¿Existe tips, existe un método para poderlo hacerlo lo más efectivo posible? Sí, yo creo que en la parte de métodos hay muchísimas metodologías que cada uno va adecuando de acuerdo a lo que le funciona, a lo que históricamente le ha ayudado a resolver los problemas de manera más rápida y a lo que la experiencia le dice, ¿no? Porque yo creo que uno cuando da algún consejo lo hace desde la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de ya haber convivido con tantos ingenieros en estos años y haberlos ayudado a solucionar sus problemas, nos ha permitido generar 6 puntos fundamentales para la solución de los problemas, ¿no? Y yo creo que ahí les va a ayudar mucho a los que estén viendo este podcast a darse una idea de por dónde empezar cuando se presenta un problema, ¿no? Y cuáles son las cosas que pueden ellos ir mejorando para que cuando se les presente otro problema no empiecen de cero, ¿no? Porque es lo que muchas veces pasa en la industria, o sea, tienen tantos problemas y tan poca información y tan pocos skills que cuando tienen un problema se les viene el mundo encima porque no saben ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que estaríamos platicando el día de hoy. A ver, está genial esto, ingeniero, que nos vas a platicar el día de hoy, porque es tener es un orden, una conciencia y el porqué de un paso tras otro. Entonces, vamos a comenzar, ingeniero. A ver, platícanos cuál sería entonces el primer paso para la resolución de problemas de redes industriales. Sí, mira, yo creo que el primer paso es primero empezar a investigar cuál es la causa raíz de tu problema, ¿no? Me ha tocado muchas veces que vas a las plantas o te llaman, mejor dicho, porque dicen, oye, ¿sabes qué, ingeniero? Necesito que te vengas aquí en 5 minutos porque tengo la línea parada, ¿no? Ok, tú llegas y lo primero que le preguntas es, ¿cuál es la falla? Pues nos falló la red. Ok, pero ¿cuál es el problema que surgió, ¿no? O sea, ¿por qué sabes que es un tema de la red? Porque muchas veces nos ha tocado que ni siquiera es un tema de la red como tal, es de los equipos que están en la red, ¿no? Entonces ya cuando llegas y te dicen, ah, bueno, mira, lo que pasa es que este controlador, este PLC, ya nos está comunicando con este equipo y me arroja que pues no tiene comunicación, ¿no? Ese es el primer problema. Ah, ok. Entonces, el primer punto implica también ver desde dónde está ese equipo conectado y cuál es el camino que tiene que tomar para llegar al otro equipo. Y ahí es donde justamente te vas a la siguiente pregunta. Ingeniero, ¿cómo tienes conectados equipos? ¿Me prestas tu diagrama de red? Y ese es otro problema que te presentan, ¿no? Los clientes, porque realmente mucha desinformación. No tienen una arquitectura de red, ¿no? O sea, no saben dónde está conectado. Saben que ese gabinete tal vez llega hasta el otro lado de la planta, pero no saben cuál es el paso por paso para llegar al otro punto, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros justamente buscamos el tener toda la información que se pueda para poder marcar un paso número 1, que es la causa raíz del problema. Precisamente es como prácticamente la solución de nuestros problemas en la vida. Reconocer que tenemos un problema, identificar
que tenemos un problema sería entonces el paso 1. Y el paso Correcto. 2, entonces, descubrir dónde se encuentra ese problema, cuál es la raíz o lo que lo origina, digamos. Correcto. Dentro del paso número 1, yo creo que el aceptar que tenemos un problema es bien importante, pero saber cuál es la causa que está generando ese problema, ¿no? Es lo que nos ayuda mucho. Y tener este mapeo de cómo se han conectado los equipos te ayuda mucho. Me acuerdo mucho que cuando recién yo empecé en este tema de redes, una vez me pasó que dando un soporte a una falla, me hablaron por teléfono y lo primero que me dijeron fue, oye, ¿qué crees? Que se me cayeron todos los teléfonos, no tienen ni nombre, no tienen extensión, no tienen nada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me metí a la parte del equipo en donde teníamos justamente todo cargado y me metí a ver y dije, no, pues aquí están las extensiones, aquí están los números, aquí está todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces yo estuve unos minutos haciendo troubleshooting, como se le llama acá, al equipo principal. Y la realidad es que posteriormente me di cuenta que ese equipo tenía que comunicarse con un switch en donde estaban conectados todos los demás dispositivos para cargarle sus perfiles, ¿no? Y lo que había pasado es que alguien había desconectado el cable que unía esos dos dispositivos. Entonces, eso fue cuando recién empecé, ¿no? Era una falla tan sencilla que me hubiera podido ahorrarme esos minutos, ¿no? Entonces, es aquí donde surge una primera recomendación. Cada que tengas tú una falla, vete a tu diagrama de cómo están conectados los equipos y revisa las conexiones uno a uno para poder asegurarte que por lo menos la media física o el cable o la fibra con lo que está conectado está trabajando de manera correcta. Ese es un punto que yo aprendí la lección después de ese evento que me sucedió y me ha ayudado muchísimo a disminuir el tiempo de fallas que puedan presentar este tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo podemos, ingeniero, a ver, danos tips de o qué procedimiento hay que seguir para, por ejemplo, determinar entonces las causas de raíz? ¿Hay alguna especie de cuestionamientos que tengamos que seguir? Sí. Justamente ese es el paso 1 que te comentaba, ¿no? Revisa tu media física. Todos tus cables, todos tus fibras, asegúrate que están trabajando de manera correcta y que están llegando a los dispositivos adecuados. Ya, porque a veces pasa que el cable ya se dañó, que el conector ya no está bien ponchado, que está presentando algún falso. Y sobre todo en la parte industrial, que tenemos pues características ambientales no tan amigables con los equipos y con los cables, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la industria, sobre todo que tiene hornos, ¿no? Las altas temperaturas dañan muchísimo toda la parte de equipos y toda la parte de media física, ¿no? Entonces ahí se presenta mucho que los cables, cuando no son los correctos, pues presentan muchísimas fallas, ¿no? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Si ya te aseguraste que eso está de manera correcta, posteriormente ya te puedes ir como a los equipos, ¿no? Así a revisar un tema de configuración y todo ese rollo. Ok, bueno, ese es el paso 2. Vamos entonces ahora, ingeniero, al paso 3. Correcto. Yo creo que es bien importante comentar que no todo se soluciona cambiando los cables, ¿no? Ya mencionamos la importancia que tiene, pero no todo es eso. Aquí, por ejemplo, recuerdo mucho que hace escasos, no sé, unos 2 meses más o menos, una planta de aquí de Ciudad de México me habló para apoyarlos en una falla que ellos tenían, pero que el mismo sistema no te lo identificaba como una falla, ¿no? Cuando llegamos me comentaron, lo primero que empiezo a hacer es preguntar, ¿no? ¿Cuál fue el evento? ¿A partir de qué les empezó a presentar esa falla? ¿Cómo detectaron ellos que no estaba comunicando de manera correcta? Y ellos lo que me dijeron fue, yo llegué, conecté este dispositivo y me falló todo, ¿no? O sea, toda la red se me cayó y pues mejor lo desconecté porque yo tenía que seguir produciendo, ¿no? Y ese es un punto bien importante que a veces pasa. Paréntesis, ¿no? Hace algunos años una planta de producción tenía equipos administrables que pues dependiendo del modelo pero son muy buenos para la parte de las redes, hay unos mejores que otros, pero que los empezó a quitar para meter equipos mucho más sencillos que son equipos no administrables, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué los estás quitando? Pues es que cuando yo los meto, como no lo estoy configurando bien, me está generando muchas fallas. Entonces, pues mejor estoy quitando todo y mandando a lo más viejito, ¿no? Que yo tenía. Y le decía, no, o sea, lo ideal no es eso, es ver cuál es tu causa raíz
Y muchas veces no es nada más quitarlos y poner otros más sencillos, sino realmente irte al detalle de por qué no están funcionando bien, porque justamente era un tema de configuración, ¿no? El hecho de que varias empresas lleven máquinas para complementar los procesos hace que cada quien tenga su estándar y que cuando quieren llegar a conectar todo y sacar la información, evidentemente no se puede, ¿no? Porque cada quien tiene su configuración y es ahí donde te genera plantas, ¿no? Problemas, perdón. Y fue justamente lo que pasó acá con el problema que te decía en Ciudad de México, ¿no? Que llegaban y conectaban un equipo y toda la red se les caía. Entonces nos metimos ahí a... Primero te metes a ver a las bitácoras de los equipos qué es lo que está presentando como fallas, ¿no? Nos metimos y no había absolutamente nada. Entonces empiezas tú ya como a ver, el escenario es se conectan y la red se cae. ¿Por dónde puede venir el problema? Pues bueno, te metes al tema de configuración, ¿no? Que ya es como otro paso. Te metes al tema de configuración de los equipos y nos dimos cuenta que un protocolo que es como para crear ramificaciones seguras en tu red estaba mal configurado. Tenía una prioridad muchísimo más alta. Entonces, cuando tú llegabas y te conectabas, trataba todo de converger nuevamente al nuevo dispositivo. Entonces, te tiraba toda la comunicación y la levantaba automáticamente, pero te generaba problemas porque los equipos más importantes estaban en la parte superior de la red, ¿no? Entonces, ahí justamente te das cuenta que no todo es cambiar equipos, cambiar cables, poner cables, ¿no? Es realmente meterte al detalle de las configuraciones de estos equipos, pues pueden llamarse ya inteligentes, para que queden de la mejor manera posible. Y digamos que también se trata como dices tú, de entonces encontrar la mejor solución posible de varias opciones que tengamos. Correcto, correcto. Hay muchas posibles soluciones que puedes tener a los diferentes problemas, ¿no? Pero va a depender de cuáles son tus necesidades como cliente. Ok, de las Exacto. características. De las características de tu proceso, de la criticidad y también yo creo del expertise que tú tengas en las tecnologías, ¿no? Porque me ha tocado algunos casos en los que, por ejemplo, lo que nosotros promovemos mucho es topologías o arquitecturas que tengan tolerancia a fallas, ¿no? Porque si tienes un problema, que no te pare la planta, que puedas seguir produciendo, pero que el mismo sistema te arroje que estás teniendo un problema, para que tú tengas el tiempo de acudir a ese lugar donde está el problema, solucionarlo, mientras tu planta sigue trabajando. Tú ya lo solucionaste y nuevamente te conviertes en una red tolerante a fallas, ¿no? Entonces pasa mucho que este tipo de arquitecturas que normalmente forman un anillo, no las implementan de manera correcta. Y el no implementarlas de manera correcta hacen que te presenten problemas, que se te pierde también la comunicación o que la red te falla. Y lo que hacen es, ok, en lugar de tener un anillo que me genera una tolerancia a falla, pues mejor lo dejo lineal, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es que si tú pierdes un dispositivo, todo lo que esté después de ese dispositivo va a dejar de funcionar. Entonces para los usuarios que no conocen bien las tecnologías, es una solución muy sencilla, porque dicen, yo ya me quito de problemas, ¿no? Pero a la larga te puede generar muchísimos problemas porque te puede parar más el tema de la línea de producción. Entonces lo que yo siempre fomento es, ok, ya no pudiste implementar un anillo de manera correcta, vamos a meternos a la configuración para ver cómo lo estás haciendo, ¿no? En dónde está presentándose esa falla. Y justamente así apoyamos apenas a un cliente que pensaba justamente dejar su topología bastante lineal, sin tolerancia a fallas. Nos metimos ahí a apoyarlos técnicamente y dejamos una arquitectura que después, aparte de que era tolerante a fallas, esa parte de la red la pudimos llevar hacia un sistema de monitoreo para que en tiempo real viera que está funcionando correctamente, ¿no? Y no solamente que está funcionando, que en caso de que presente una falla en alguno de los puntos de esa red, el mismo sistema le avise y él pueda acudir, cambiar el cable, cambiar el equipo, cambiar el switch, montar uno nuevo y que su red siga funcionando de manera correcta, ¿no? Pero esto es lo importante de irte al detalle de cuál es el problema que realmente tienes y tomes una decisión, ¿no? De acuerdo a lo que más te conviene como empresa tener implementado y configurado. Y supongo que de aquí viene el cuarto paso de 6, ingeniero, en cuanto al tema de la solución o la resolución a los problemas de redes industriales.
Correcto, correcto. Ya cuando tú, de acuerdo a las necesidades de tu planta, de tu proceso, eliges qué es lo que más o menos vas a querer, armas una arquitectura lógica. Estas arquitecturas lógicas ya tienen embebido qué equipos son los que tú vas a trabajar en esa red, ¿no? ¿Cuántos PLCs vas a conectar? ¿Cuántos variadores? ¿Qué switches? ¿Qué modelo? ¿Qué velocidades? Y cómo van a ir interconectados unos con otros. Ya que tienes eso lo puedes hacer, por ejemplo, en plataformas de Rockwell, ¿no? En el caso de los ambientes industriales. Pero lo que complementa esa arquitectura lógica es una simulación previa que tú puedes tener en plataformas, por ejemplo, la más conocida yo creo que es Cisco Packet Tracer, ¿no? Que ya no solo puedes armar tu arquitectura, sino puedes configurar cada uno de los equipos y ver cómo se comporta. Incluso ya las nuevas actualizaciones te permiten ver cómo caminan los paquetes de un punto a otro, si en algún punto presentan una falla, si tienes un problema de broadcast. Y ahí también te arroja, porque si estás configurando mal un equipo, te arroja en la bitácora las líneas de problema, ¿no? Entonces todo el entorno que tú vas a tener implementado en tu piso de planta o en tus líneas de producción, tú ya puedes saber antes cómo se va a configurar y cómo se va a comportar. Y en un punto también, así como bastante importante, tú puedes hacer ya el script de configuraciones y nada más hacer mínimas modificaciones para poderlo ya planchar directamente en todos los dispositivos de red que tú tengas implementados en la planta o en cuanto te lleguen los equipos, ahora que tenemos un tema de tiempo de entrega bastante largo, con algunos equipos en específico, puedes tú ir armando la lógica de configuración y posteriormente nada más hacer modificaciones mínimas, planchar la configuración y empezar a conectar justamente ya toda tu red, ¿no? Para que previamente ya sabes, en el simulador tú sabes que ya está funcionando, lo puedes configurar primero en el escritorio ya cuando te lleguen los equipos y llegar nada más a línea de producción, montar, energizar y conectar tus cables, ¿no? Entonces te ahorra mucho el tiempo de desarrollo de un proyecto y te permite hacer más eficiente, ¿no? Ese tema de implementación cuando te llegan los equipos. Oye, esto está genial porque tener un software de simulación para que una empresa no tenga la necesidad de parar la producción, pues está súper genial. ¿Cuál, por ejemplo, es el que utilizas tú, ingeniero? Justo como te comentaba, es el Packet Tracer. Al ser nosotros Sí. como socios de negocio de la parte de Cisco y ser una de nuestras principales marcas y que a su vez tiene también una alianza estratégica con Rockwell Automation, otra marca muy importante aquí en la empresa, pues bueno, nos permite utilizar estas herramientas y que el estándar de configuración y de troubleshooting sea ese, ¿no? Y que como bien lo comentas, no solamente para diseñar una planta antes de que se construya, sino también cuando tú tienes un problema y lo solucionas tal vez en ese momento con un cable, lo que puedes hacer es llevar ese escenario al simulador, copiar las configuraciones de todos esos equipos, plancharlas en los diferentes equipos que tú tengas ahí en tu simulador y ver qué es lo que está fallando. No paras línea de producción, sigues produciendo con la solución temporal que tú encontraste y adicional te empiezas a ir como al detalle, ¿no? De qué realmente puede estar pasando en esa red, ¿no? Y ahí también puedes, o sea, incluso pues complementarlo con alguna captura de paquetes, con algún análisis ya mucho más a detalle, pero de cómo se comportan los paquetes desde un punto hasta otro, en fin, o sea, tienes una N cantidad de posibles herramientas que te ayudan justamente a identificar estas fallas, ¿no? Y Muy esto pasa bien. también mucho con las redes wireless, perdón. Una red wireless, por ejemplo, en los ambientes industriales que como lo comentábamos anteriormente, ¿no? Son con características bastante, pues a veces robustas, ¿no? Para los equipos. Tú tienes que hacer un diseño para, por ejemplo, saber cómo se va a comportar, porque un equipo wireless no es como un foco, ¿no? Que tú lo pones en medio de un cuarto y te da luz para ciertas áreas, pero para el otro cuarto tal vez no te alcanza a llegar, ¿no? Entonces, lo que hacemos justamente es con un software también de simulación saber cómo se van a comportar esos equipos que van a brindarte tecnología inalámbrica para que cuando tú llegues y los montes, pues sea lo más similar a lo que te vas a encontrar ya en planta directamente, ¿no? Ingeniero, y después de esta simulación que se puede hacer a través de estos software, ¿cuál es el quinto paso? Pues mira, el quinto paso como tal ya es
de acuerdo a lo que tú ya previamente viste, qué es lo que más te conviene como solución llevar a cabo, ¿no? Si es realmente realizar alguna modificación a tu arquitectura, cambiar algunos equipos que tal vez ya están bastante obsoletos para unos nuevos, por ejemplo. Eh, no sé, muchas veces nos ha tocado cambiar trayectorias, ¿no? O incluso mandar de un tipo de comunicación como el cobre, mandar a otro tipo de comunicación como la fibra, ¿no? Pero esto ya te lo va dando el cómo, cómo se va desarrollando tu proyecto y cómo se van haciendo los respectivos análisis, ¿no? De análisis ambientales, análisis de comunicación, de demanda, incluso de ancho de banda, ¿no? Digo, no es la misma la velocidad que vas a tener llegando a tu servidor, que es donde todo trata de converger, a la velocidad que tienes tal vez a nivel de piso de planta, que son velocidades mucho más bajas, ¿no? Entonces ya ahí tú ya tienes una idea de cómo empiezas tú a solucionar esos problemas, porque tal vez el PLC que tenías en la parte de abajo no está mandando la información a tu servidor porque estaba implementado de manera incorrecta en la media, ¿no? Entonces, lo más ideal es, no sé, cambiar la trayectoria del controlador y no darle tantos brincos para llegar al servidor, ¿no? Porque está habiendo un delay posiblemente, ¿no? Sino cambiar la arquitectura para que el camino del controlador hacia tu servidor sea mucho más corto posiblemente, ¿no? Pero va a depender mucho de las necesidades que tú tienes como cliente y de cuántos problemas te está generando, porque muchas veces es eso, ¿no? Muchas veces lo que hacemos nosotros es darle solución a lo más crítico, ¿no? A lo que realmente me está generando paros constantes en las plantas de producción, ¿no? Entonces nos enfocamos a esa y nosotros lo llamamos la manzana más baja, ¿no? Si hay que actualizar, por ejemplo, que es muy, muy común que en las redes tengan todavía equipos no administrables montados en planta. Entonces lo que hacemos es, tienes 20 switches no administrables que te están generando mucha tormenta de broadcast, están generando loops, te están generando muchos problemas, ¿no? Vamos a agarrar esta parte que es como la más crítica de tu proceso y vamos a generar una arquitectura base para que lo demás podamos irlo ensamblando como Legos, ¿no? Básicamente. Entonces ahí ya solucionamos un problema, pero todavía tenemos otro problema potencial que no se ha desatado, pero que ahí está latente, ¿no? Entonces, ya que acabamos con esto, podemos ir agregando otros 5 dispositivos y luego otros 5 y al final, al paso de 2 años, por ejemplo, ya puedes tener toda tu red conectada, trabajando al 100% sin problemas y sin fallos como no planeados, digo, sin paros no planeados, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y es ahí donde viene el sexto paso a seguir después de la planeación e implementación de la solución, ingeniero. Correcto, correcto. Y yo creo que es un sexto paso que es como un ciclo a final de cuentas, ¿no? Porque ya que hicimos esas modificaciones, ya que elegimos qué es lo que más nos conviene, tenemos que evaluar cómo es que se está comportando esa solución, ¿no? Y para eso, por ejemplo, tenemos servicios de assessment que te permiten evaluar cómo está tu red, cómo está la parte del cableado, cómo están las configuraciones e incluso cómo están los dispositivos de control, ¿no? Cómo están los PLCs, cómo están los drives, las HMIs, que son los equipos como más comunes en la parte de control, ¿no? Y hacer una evaluación para saber la salud y el estado de tu red. Y también hay otros que se complementan para saber la seguridad que tiene esa red, ¿no? Porque tal vez ahorita nos enfocamos a los problemas de comunicación, pero conforme va avanzando el tiempo, va a ser más común problemas o fallas derivadas de ataques cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Entonces, tenemos que hacer esas evaluaciones de las soluciones que nosotros ya tomamos y siempre, siempre, siempre esos assessment van a lanzar otras posibles mejoras, ¿no? Entonces, por eso te comentaba que es como un ciclo. Lanza posibles mejoras a las que tú posteriormente vas a tener que dedicarles tiempo o vas a tener que dedicar algún tema de posible migración también, porque tal vez los equipos que migraste hace 5 años, pues ahorita ya empiezan a ser obsoletos, ¿no? Y ese ciclo tienes que irlo cambiando porque las tecnologías van avanzando. Y como van avanzando, tenemos que ir avanzando nosotros con ella. Entonces, por eso es que la evaluación de las decisiones que tú tomaste para arreglar los problemas, tenemos que evaluarlas constantemente. Definitivamente que a la industria le puede interesar mucho para cerrar bien el ciclo, como dices tú, y evaluar si seguimos igual o hay que cambiar, hacer cambios en la forma o estrategias que estamos utilizando, ¿no?
Correcto. Y posiblemente te arroja implementar herramientas de monitoreo como más estrictas, herramientas de monitoreo no solo de estado de red, sino de vulnerabilidades y de estado de ciberataques, por ejemplo, ¿no? Conocer si de repente hay flujos de comunicación que no tendrían que estar ahí es bien importante porque te permite crear restricciones que créeme que son bien importantes para el día a día, ¿no? En la industria sobre todo. Ingeniero, estamos a unos minutos de concluir. ¿Algo que quieras comentarle a nuestros amigos de Integrando la Industria? Sí, claro, yo creo que a nivel nacional hay un equipo increíble de especialistas que pueden apoyarlos en saber por dónde llevar sus problemas, cómo llevar sus redes al siguiente nivel. Ya cuando ya no tienen problemas, pues ahí no acaba, ¿no? Hay que llevarlas al siguiente nivel y hay que ir mejorando junto con nuestros dispositivos y nuestros procesos, ¿no? Entonces, el equipo de especialistas puede apoyarlos mucho en esa parte y si en algún punto el problema implica gente de control o gente de drives, pues somos un equipo interdisciplinario que nos juntamos justamente para darle solución a los clientes, ¿no? Y eso, muchos de los clientes que han aprovechado esa prestación que tiene Risoul se han ido contentísimos y hemos generado esa confianza, ¿no? De poder ser un apoyo para que las cosas se les hagan más fáciles. Así es, y nada mejor que los expertos como ustedes. Ingeniero Jorge Iván Luna, especialista en redes industriales de Risoul, muchas gracias por acompañarnos. Nada, a ti, Paco, muchas gracias. Amigos, les recuerdo a que le den like y compartan esta publicación para hacer más grande esta comunidad. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico integrandolaindustria@risoul.com.mx. Soy Paco Vázquez, hasta la próxima. Risoul presenta Integrando la Industria.